Hola chicos, ¿me escuchan bien? Bueno, bueno, hoy vamos a arrancar con Vue, vamos a ver qué es. Bueno, Vue es un framework progresivo que nos da la flexibilidad necesaria para trabajar con cualquier tipo de proyectos y que además lo vamos a poder integrar de manera sencilla en cualquier tipo de proyectos. Y que además, como se puede integrar de forma fácil, nosotros vamos a poder usarlo en proyectos que ya existen, que ya terminamos, o vamos a poder empezar a utilizarlos desde cero. Bueno, nosotros ya habíamos visto el concepto de framework, lo habíamos visto con Bootstrap, que, bueno, en resumen es un conjunto de herramientas que nos dan una metodología de trabajo que tenemos que respetar para utilizarlo. Vue es un framework, no es una librería. Una librería es mucho más, es más flexible, digamos, es un conjunto de funcionalidades. En pocas palabras, una librería son funciones empaquetadas que nosotros podemos reutilizar. Entonces, mientras que las librerías nos van a resolver problemas específicos, los frameworks nos van a dar funcionalidades para todo o para al menos gran parte del proyecto. Vue es progresivo porque, bueno, como dije recién, puede ir creciendo junto con el proyecto. Entonces podemos empezar con algo chiquito, con un Vue bastante simple, digamos, hasta terminar con un proyecto grande y Vue va a ir creciendo junto con ese proyecto. Y bueno, como dije, a diferencia de otros frameworks o librerías, de frameworks, lo que tiene de bueno Vue es eso de que podemos incorporarlo en cualquier etapa. No necesariamente tiene que ser al principio. Eso es lo que lo diferencia de otros frameworks. Por ejemplo, en el caso de Angular hay que empezar el proyecto aplicándolo y, bueno, en cambio con Vue no. Después, Vue toma lo mejor, digamos, de React y también de Angular. De React toma el Virtual DOM, no sé si alguno sabe sobre React. El Virtual DOM es una copia del DOM guardada en memoria para renderizar más rápido todos los elementos cuando haya algún cambio. Entonces, nosotros ya vimos la estructura del DOM, que es como un árbol. Entonces, esa estructura provoca que cada vez que nosotros modifiquemos un elemento, cualquier cosa, en cuanto a la interacción con el usuario, ¿no? Cada vez que se modifique un elemento, todos los elementos hijos que estén, que sean hijos de ese elemento que modificamos, van a ser pintados, por así decirlo, de nuevo. Entonces eso es lo que a veces genera que las páginas tarden en cargar y demás. Entonces esos elementos van a pintarse, van a cargarse de nuevo sin importar si cambiaron o no. Entonces, bueno, ese proceso es el que genera los problemas de rendimiento y ahí es eh, donde el Virtual DOM entra para solucionarnos ese problema, que, bueno, el Virtual DOM Vue lo copia de React y, bueno, también toma lo que es la reactividad y el concepto de componentes reutilizables que vamos a ver más adelante. Después de Angular, que toma las directivas, que eso lo vamos a ver hoy. Entonces, por eso se dice que Vue toma lo mejor de Angular y de React, pero igualmente eso no quiere decir que sean lo mismo, no tienen el mismo, no tienen las mismas cosas, digamos. Por ejemplo, React es una librería, es más flexible. Y si bien Angular es un framework, Vue es un framework progresivo. Entonces está como entre medio, digamos. No es tan flexible como React, pero tampoco es tan estricto como Angular. Entonces esa es lo que los diferencia. Bueno, después tenemos las capas en Vue. La progresividad de la que estoy hablando de Vue se ve a través de estas capas. La capa más básica es el render declarativo. Render es, bueno, cuando se dibujan los elementos en la pantalla, y bueno, es declarativo porque
la sintaxis es fácil de entender. La otra capa que tiene es el sistema de componentes. Por ejemplo, un componente es un menú, un formulario y demás elementos. La otra capa es el enrutamiento en el cliente, que es cuando tenemos distintas direcciones. O sea, en nuestra página podemos tener un home, podemos tener un login, podemos tener, nada, distintas páginas, digamos, que estén indexadas, ¿no?, con una página principal. Después vamos a ver lo que son las SPA que nos solucionan ese problema. Después, bueno, está la capa del manejo de datos, perdón, del manejo de estado a gran escala, que, bueno, el estado es el conjunto de datos en un determinado momento. Por ejemplo, si vos te logueaste, la idea es que se mantenga la sesión abierta. Si vos cambias de página, entonces eso es el estado, digamos, mantenerlo. Después está el build system, que sirve para empaquetar el proyecto. Vue tiene su propio build system. Y por último, la persistencia de datos entre cliente y servidor, que es para, bueno, poder tener, para que los datos se mantengan, digamos. Bueno, ahora vamos a ver bueno, la instalación. Nosotros, en nuestro caso, lo vamos a usar a través del CDN, pero en caso de que ustedes quieran trabajar en un proyecto más completo, lo ideal va a ser, tenemos otras formas de instalación. Lo ideal va a ser bueno, que lo instalen, y pueden instalar también la línea de comandos de Vue, las dependencias y demás. También hay tools del navegador, eso está bueno, así que si quieren instalarlo de otra forma, acá tienen les dejé el link. Si no, acá tienen el script, que ahora se los voy a pasar. Voy a abrir esto. Ahí les pasé el link para que creen un HTML y lo agreguen. Así podemos empezar a trabajar con esto. Después, si lo quieren instalar de otra forma, nada, leen la documentación y se fijan cómo hacerlo. Después, lo que pueden instalar ahora, antes de ver esto, son las Vue DevTools, que están bastante buenas. Es esto que se generan acá, lo ponen Vue DevTools y se lo descargan, se les abre acá. Y por lo general lo tienen que activar, porque tienen que ir acá a administrar extensiones, y tienen que permitir el acceso a las URL del archivo, porque por default esto está desactivado, entonces no deja que la extensión lea nuestros archivos. Así que actívenlo, y lo que va a pasar es que, ahora voy a abrir el index, así les muestro cómo se ve. Lo que va a pasar es que cuando vayan a la consola, acá esto se les va a poner en verde. Ahora yo no tengo nada de Vue, por eso está en gris. Y bueno, acá van a tener, les va a aparecer acá esta opción que les va a detectar Vue, y ahora después vamos a ver cómo trabajar con eso. Así que si quieren, vayan instalando esa extensión, así ahora trabajan con eso. Bueno, vamos acá. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar Vue es instanciarlo. Entonces, crear una instancia, nosotros esto es un objeto, que si bien nosotros no vimos esto, lo vamos a utilizar ahora con Vue, que, bueno, tenemos que crear una instancia. En este caso, la instancia es Vue, que es un objeto de Vue que nosotros vamos a crear y que nos va a permitir, bueno, utilizar todas las herramientas que nos brinda Vue. En esta instancia, nosotros creamos un objeto con propiedades. Esto que ven acá son propiedades. Él es una propiedad, data es otra propiedad, que también es un objeto, como ven, es un objeto dentro de un objeto. Entonces, bueno, lo que es clases, esto es
de instanciar esta clase no lo vamos a ver en profundidad ahora, lo vamos a ver más adelante, pero las clases son, quizás la mayoría ya lo sabe, los que vienen, la mayoría ya tienen conocimientos en Java. Las clases son moldes para crear cosas, son estructuras que tienen funciones que establecen ciertas reglas para crear esas cosas. Entonces, instanciar una clase significa crear un objeto a partir del molde que creamos. Entonces, para usar Vue tenemos que instanciarlo, se hace de esta forma. No es necesario guardarlo en una variable, pero es una opción, así que pueden hacerlo de esta forma o con solo poner new Vue lo van a poder utilizar. Este nombre que está acá no tiene nada que ver con esto. Es un nombre, por lo general es el mismo porque, bueno, hace referencia, ahora vamos a ver qué significa esto, pero acá puede ir el nombre que ustedes quieran y pueden guardarlo en una constante o en una variable, guardar el objeto, la instancia del objeto, pero no es obligatorio. Entonces, la primera propiedad de este objeto la creamos para el DOM. Entonces, la creamos para vincular el DOM con nuestro view. Entonces, esa propiedad es el que funciona igual que un query selector, pero es una propiedad, digamos. Entonces acá es como poner document query selector app. Entonces esta línea de código lo que está haciendo es nos trae el elemento HTML que tenga el ID app. Por lo general es como el nombre que suele usar Vue, digamos, para los ejemplos y que se suele utilizar cuando usamos Vue es app. Pero acá ustedes pueden poner el nombre que se les cante, digamos. Si acá quieren poner otra cosa, no hay problema, pero por lo general se usa este nombre. Así que nada, tengan en cuenta eso. Después, la segunda propiedad la usamos para los datos. Estos son los datos reactivos, digamos. ¿Qué es data? Entonces, acá lo que vamos a hacer es poner las variables que vamos a utilizar en nuestro view. Entonces, esto que ven acá es una variable, digamos. Esto es un string y este es el nombre de la variable, pero hay que ponerlo en la estructura de un objeto porque estamos trabajando dentro de un objeto. Entonces acá todas las variables que nosotros vayamos poniendo vamos a poder accederlas y vamos a poder trabajar con las demás propiedades de Vue. Entonces en data va básicamente eso. Van a ir las variables que nosotros vamos a utilizar en las funciones que vamos a declarar más adelante y demás cosas que nos va a permitir hacer Vue. Entonces, ahora vamos a ver esto. Antes de ver esto, les voy a mostrar un video que lo voy a explicar de mejor forma. Es cortito. Así que lo voy a poner. Esperen que
Bueno, nosotros estas cosas que se mostraron en el video, que es lo más básico de Vue, nosotros lo vamos a estar viendo entre estas dos clases. Hoy vamos a ver las directivas y si llegamos vamos a ver los métodos. Bueno, vamos a arrancar con las directivas de Vue, que acá están en esta imagen. No sé si, ahí está. Las directivas en Vue son atributos especiales que vamos a utilizar con el prefijo b-. Los vamos a utilizar en HTML como atributos de HTML, la B es de Vue, que se usan para aplicar reactividad a los elementos. Entonces, eso es, o sea, la vista va a reaccionar a los cambios del modelo. Las directivas nos permiten asociar comportamiento al DOM cada vez que la expresión que asociemos a una directiva, cada vez que lo que pongamos dentro de una directiva cambie. Entonces, la primera que vamos a ver, que no está acá, es vModel. vModel es para crear bindings de datos bidireccionales. Esta directiva básicamente lo que hace es buscar automáticamente la forma correcta de actualizar el elemento según el tipo de entrada
que generalmente se utiliza, ahora vamos a ver ejemplos puntuales si es que no entienden, se utiliza en formularios. Entonces, lo que va a pasar acá es que nosotros vamos a poder cambiar nuestro dato tanto en el DOM, digamos, dentro de lo que se muestra acá, como acá, en lo que nos va a aparecer en esta parte o que nos va a aparecer en nuestro main, digamos. Después vamos a tener, después tenemos Bebin, que es bastante similar a Bmodel. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno. Si se marean no importa. Que es, con Bebin lo que hacemos es enlazar datos de view con atributos de elementos HTML. Entonces ven acá, ID es un atributo, href es un atributo. Entonces nos va a permitir trabajar, o sea, vamos a poder enlazar la directiva de view con un atributo de cualquier elemento de HTML. Entonces, es bastante similar al anterior, ahora vamos a ver la diferencia, pero lo que nos va a permitir es que esto sea dinámico. Entonces, en este caso, tenemos una que tiene un link con un enlace que nos lleva a un lugar. Entonces, supongamos que ustedes tienen una página donde va a haber un enlace que en un futuro puede cambiar, ¿no? Porque cambia el dominio y demás. Entonces, ustedes pueden usarlo de esta forma, que acá no están especificando ninguna dirección, como ven. Acá en el href pondríamos la dirección, pero en este caso estamos poniendo un nombre. Este nombre va a estar dentro de la declaración de view. Entonces, si más adelante en la base de datos ese nombre cambia, no vamos a tener que estar modificando HTML ni nada, sino que se va a actualizar automáticamente si lo modificamos en esa parte. Entonces, esa es la ventaja de utilizarlo de esa forma. Hace que nosotros en HTML, HTML es estático. Entonces, si utilizamos estas directivas de view, lo que podemos hacer es que algunos atributos o cosas que vamos a ver ahora con las directivas que faltan, es hacer que estos componentes, que estas cosas sean dinámicas. Entonces, por ahí parece bastante inútil, digamos, ¿para qué voy a poner un enlace en JavaScript si lo puedo poner en HTML? Pero puede pasar que en realidad puede servir, porque después podés, cuando manejemos base de datos y demás, podés poner ese link ahí y no va a hacer falta de que vos toques la página. Si en algún momento llega a cambiar, el primer cambio se va a hacer en la base de datos, entonces automáticamente va a pasar al HTML, no vas a necesitar hacer ningún cambio. Entonces sirve para eso. Después tenemos las directivas, tenemos la directiva BIF, que va a agregar o a eliminar condicionalmente un elemento del DOM. Entonces trabaja de una forma bastante similar a un if, y nosotros, si quisiéramos agregar un elemento según una condición, podemos utilizar este atributo. Lo mismo con else, que nos va a mostrar en caso de que sea false el if, nos va a mostrar lo que tenga esto. Y lo mismo va a pasar con bshow, que es una alternativa del if, pero bshow lo que hace es ocultar, ocultarlo con la propiedad display none. Si nosotros ponemos bshow, acá está, lo que hace funciona de la misma forma que el base. O sea, lo que hace es usar un elemento con la propiedad display none de CSS. Y por último, vamos a ver before, que lo que hace es, bueno, lo mismo que un for, recorre un array o un objeto, y de esa manera va a operar en cada uno de los ítems, de los elementos. Entonces está bueno, por ejemplo, es útil cuando trabajamos con APIs y nos llegan datos en forma de arrays, que eso siempre va a pasar. Entonces está bueno, vamos a poder iterarlo de esta forma. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo, tenemos una lista desordenada con un lino. Entonces, en este atributo lo que estamos haciendo es iterar. Acá va a ir el elemento iterar, ¿no? El elemento dentro del array o del objeto. Bueno, vamos a ver ejemplos, así no nos mareamos. Vamos a abrir el main. Y lo primero que vamos a hacer es instanciar
view. Entonces, vamos a guardarlo en una variable, let up igual a new view. Paréntesis llave. Y acá adentro va a ir todo nuestro view. Bueno, entonces la primera propiedad es el. Y acá adentro va a ir el selector, no es necesario que sea un ID, pero por lo general es un ID. Acá pueden poner todo lo que vimos con Query Selector, pueden ponerlo acá. Pero por lo general se usa un ID. Y ese ID por lo general se llama app. Entonces, lo que hacemos acá, voy a poner acá, traemos al selector, entonces, lo que estoy diciendo yo acá es que me traiga al elemento que tenga este ID, así vamos a trabajar únicamente con eso. Entonces, si ustedes tienen toda una página y solamente a un div, a un section o a lo que sea le aplican esto, en esta instancia de view solo vamos a trabajar con eso. Así que tengan cuidado con eso, digamos. Bueno, después tenemos, lo que tenemos que hacer primero sería crear el div que tenga este ID. Entonces, podrían ponerlo en el body si quieren, en mi caso, pero por lo general lo ideal es ponerlo en el div donde van a trabajar si es que van a usarlo puntualmente para algo. Entonces, vamos a ponerle este ID. Y ahora lo que estamos haciendo es conectar este elemento del DOM con View. Entonces, acá vamos a estar trabajando con View. Es un contenedor View. Es importante, no aclaré esto antes, que el CDN de View lo pongan antes del script, porque si lo ponen al revés no va a funcionar, porque primero tiene que cargar el framework y después tiene que cargar lo que ustedes usan, porque si no, primero se va a leer este documento y JavaScript no va a entender a qué objeto está llamando, ni va a entender las directivas de View. Entonces, no se olviden de poner este primero. Suele ser un error bastante común, así que tengan cuidado con eso. Y ahora es cuando empiezan a tener muchos scripts. Entonces, lo ideal es meterlos todos en un div y ocultarlos. Por acá ya tenemos el de Bootstrap, que es bastante grande. Entonces, lo ideal es guardarlo en y lo ocultamos para que esté más prolijo el código. Entonces, después tenemos la propiedad data, donde van a ir las, data es un nuevo objeto, acá tienen que poner las llaves, donde van a ir todas las variables con las que vamos a interactuar. Voy a ver acá. Entonces, acá no es que tienen que poner nombres específicos ni tienen que definir variables, no pueden poner let, var ni const, sino que si ustedes quieren crear una variable, lo único que hacen es poner el nombre e igualarla. La pueden igualar a un booleano, a un número, a un string, a cualquier tipo de dato que vimos. No hay problema. Si es un número, no le ponen comillas, si es un string, ponen las comillas y listo. Vamos a ver la diferencia entre
vModel y vbind. Vamos a ir acá, el HTML. Voy a ponerle alguna clase. Y acá adentro voy a crear otro div para mantener la estructura. Ahora vamos a ver la diferencia entre vModel y vbind. Entonces, lo ideal es separarlos para no mezclarlos. Vamos a poner un párrafo. Vamos a trabajar con inputs para que vean, para ver bien la reactividad y demás. Entonces vamos a crear un input. Y en el caso de bbind, acá lo que tienen que hacer es poner la propiedad b-bind. Y acá, como bbind trabaja con atributos, como dije. Entonces, nosotros en este caso tenemos que usar un atributo relacionado al input. Si lo van a usar después en otro elemento, se fijan los atributos que tenga. Input tiene value, tiene type, tiene, no sé, bueno, tiene los atributos que tenga. Supongamos que queremos trabajar con el value, que es el valor del input. Lo que tenemos que hacer es, como si fuera una pseudo clase, $value, y acá adentro van a pasar lo que sería algo así como la condición, digamos. Entonces, acá como no definimos nada, todavía no lo voy a completar, pero esta es la estructura del vbind. Entonces acá va a ir el atributo del elemento que sea, cualquier atributo, digamos, target, href, cualquiera que se les ocurra, sirve con esta directiva. Entonces, en el caso de esto, el valor es el mismo. Y depende del asignado en la variable. Entonces, como dije, esto lo único que tiene es que hace que lo que pongamos acá adentro sea dinámico. Puede ser, quizás parezca estático, bueno, es estático, digamos, porque acá va a aparecer un valor que solo se va a poder modificar desde acá, pero igualmente es dinámico. Entonces el valor es el mismo. Ahora, la diferencia que tiene con el otro, vamos a crear un input. Este vModel no trabaja con atributos, sino que va a trabajar directamente con lo que declaremos acá adentro. Entonces acá va a ir, ahora vamos a declarar las variables, acá adentro van a ir las variables, esto trabaja directamente, no va a evaluar un atributo, digamos, pero la diferencia es que este es bidireccional. Entonces, nosotros vamos a poder cambiar los datos automáticamente. Ahora vamos a ver cómo funciona. Para ver esto tenemos que ir acá y tenemos que declarar las variables para ver estos valores. Entonces vamos a vamos a declarar una variable que se llame valor model y vamos a ponerle cualquier cosa, un string, hola, por ejemplo. Es importante que no se olviden de separar esto con comas, es un objeto, si no ponen la coma les va a tirar error, y después vamos a declarar valor bind. Y vamos a poner lo mismo, hola. Y ahora tenemos que llamarlos acá. Entonces, en bbind tenemos que poner valor bind y en bmodel tenemos que poner valor model. Y ahora,
En el video se mostró que nosotros podemos mostrar un elemento en el DOM con dos llaves. Entonces, si ustedes acá ponen esto, ponen valor bin entre llaves, y acá ponen valor model, acá se va a mostrar el valor, digamos, el valor que tenga, se va a mostrar eso. Guardamos, vamos a abrir esto. Un error. ¿Dónde está el error? A ver, esperen un segundo. Ah, ¿ven? Acá me faltó una coma. Se sufre bastante trabajar de esta forma con objetos, así que tengan cuidado con las comas. Bien. Entonces acá, como ven, se están imprimiendo los valores que pusimos dentro del view, que es un hola, no más. Acá le dimos el valor de hola a estos dos, y acá lo estamos llamando. Con las llaves estamos imprimiendo ese mismo dato. Lo estamos imprimiendo para ver ahora la diferencia, ¿sí? Entonces, acá abro View, en root nos va a aparecer, ven que se está marcando el contenedor que esté instanciado, digamos que tenga la instancia de View, y acá nos va a aparecer Data, que es esto mismo, que es eso mismo. Entonces, la diferencia es esta. Si yo acá cambio, pongo otra cosa, como ven, el valor de la variable no cambia, sigue siendo hola. Pero en este caso, todo lo que yo cambie es reactivo y se cambia en tiempo directo, digamos. Entonces, como ven, se está modificando tanto acá como acá. ¿Ven? Todo lo que yo escriba de forma automática se va cambiando. Por eso es bidireccional. También al revés, vamos a actualizar, si yo cambio esto, y guardo, pasa lo mismo. Y después, lo que tiene Vbind es que solamente de este lado cambia. Si yo acá cambio esto y lo guardo, ahí sí va a cambiar el valor. Por eso es dinámico. Cambia de este lado, pero de este lado no va a cambiar y no va a pasar nada. En cambio, con vModel sí vamos a poder interactuar con eso. Todo lo que cambiemos de este lado o de este lado se va a cambiar. Si yo lo borro, ven, quedan las dos comillas. Entonces, nada, ustedes se van a fijar, ahora vamos a ver más ejemplos, cuando les puede llegar a servir, pero nada, el vModel es bastante útil. Entonces esa es la diferencia principal. Vamos a hacerlo con un link. Vamos a poner acá una. Vamos a poner la página de View. Acá mismo. Como variable, si queremos poner un link que sea dinámico, tenemos que guardarlo acá en el data. Entonces vamos a poner un link o el nombre que ustedes quieran ponerle y van a pasar ese mismo link. Si quieren pueden ponerle un nombre. Y acá en el HTML lo que van a hacer es utilizar dbind, los puntos, href, y acá adentro van a pasar el nombre de la propiedad que tenga ese link donde que ustedes van a tener en View. Entonces acá vamos a poner link, que es el nombre que pusimos, y después acá adentro pueden, bueno, ponen lo que tenga sea, por ejemplo, ver documentación.
y acá pueden poner el nombre que se puede actualizar. Por ahí después quieren que sea la documentación de, no sé, Bootstrap, Angular, lo que sea, y no es necesario que pongan nada, o sea, no es necesario que pongan algo concreto, que sea solo de Vue, sino que también puede ser de lo que sea, porque solamente van a tener que modificar esto. Entonces, de esa forma, si guardamos, vamos a tener ese link. Y si ustedes lo cambian acá, lo cambian acá, se va a modificar automáticamente. Pero al revés no, porque no es bidireccional como vModel. Esa es la diferencia. Bueno, después tenemos, bueno, vamos a ver el BIF y el BIELS. Acá después vamos a ver esto del template, que es, nosotros ya estuvimos haciendo templates, entre comillas, que hacer templates es cuando escribimos JavaScript, cuando escribimos HTML en JavaScript, que vieron que nosotros lo hacíamos con los acentos agudos y acá podíamos escribir una etiqueta y trabajar con variables y demás. Después vamos a ver qué usos le podemos dar a esta etiqueta, pero acá lo que está haciendo BIF es mostrar un elemento si es true. Vamos a ver otro ejemplo mejor para entenderlo. Vamos a, por ejemplo, pedirle al usuario que escriba su nombre. Entonces vamos a declarar la variable nombre. Vamos a dejarla vacía, porque la idea es que el usuario escriba su nombre, entonces tenemos que dejarla vacía. Ahora vamos a ir al index. Voy a crear otro div, pero voy a seguir trabajando dentro de la instancia de Vue. Vamos a poner un h2. Que diga hola. Bueno, vamos a poner el base, lo vamos a poner acá en el h2, el base, y adentro, como valor, vamos a ponerle el nombre que estamos declarando acá en esta variable. Porque nosotros queremos trabajar con eso, ¿no? Va a depender de la acción que haga el usuario. Entonces, dentro del BIF pasamos el nombre de la variable. Y acá vamos a saludarlo. Vamos a decir hola, coma, nombre. Entonces, la idea es que cuando el usuario escriba su nombre, ahora tenemos que poner un input para que pueda escribirlo, se muestre acá. Si yo ahora abro esto, no va a pasar nada. No se va a mostrar porque es false. Entonces, lo primero que tenemos lo que tenemos que hacer ahora es crear un input. Acá vamos a utilizar vModel para que sea bidireccional y que se actualice para que lo que escriba el usuario lo podamos ver también en Vue. Entonces vamos a poner vModel nombre para hacer eso reactivo. Y ahora, si esto es verdadero, digamos, si esto es true, se va a mostrar acá el nombre. Pero como como el usuario no escribió nada, digamos, como es false, tenemos que poner un BLs, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar un mensaje, por ejemplo, h3, escriba su nombre. Acá le vamos a pasar la directiva BLs. La pueden escribir así o la pueden dejar vacía, es lo mismo. Entonces, lo que va a pasar acá es que como el nombre está vacío, nosotros acá tenemos la variable vacía, no tiene nada, esto por defecto, al ser vacío, es false. Entonces, este if no se va a mostrar hasta que esto tenga algo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es pedir en el input que el usuario escriba su nombre. Acá en el h3 le decimos escriba su nombre. Y una vez que el usuario empieza a escribir su nombre,
esto va a pasar a ser true. Entonces se va a mostrar hola y automáticamente a medida que el usuario vaya escribiendo algo, se va a ir mostrando en pantalla. Vamos a actualizar. Y nos dice escriba su nombre. ¿Ven? Apenas yo escribo una letra, ya empieza a decir eso. Cualquier cosa que escriba, si yo lo borro, pasa a ser false y se muestra el else. Eso es lo bueno de utilizar BigModel en conjunto con otra directiva. Y vamos acá, el nombre está vacío, pero apenas yo empiezo a escribir algo, se va completando nuestra variable. Eso es lo interesante. Después tenemos before. Vamos a verlo aparte. Vamos a trabajar en otro div. Y lo primero que vamos a hacer para utilizar before es crear un array, porque si no, no lo vamos a poder usar. Así que vamos a crear acá, por ejemplo, tecnologías. Puntos, y vamos a pasar un array. Entonces, esto es como crear una variable y un arreglo, ¿no? Entonces, para recorrerlo, lo que vamos a hacer es utilizar la directiva before. Vamos a, acá dentro del div, vamos a poner un elemento cualquiera, por ejemplo un P, y vamos a pasarle la directiva before. Acá tenemos que pasar dos cosas. El elemento que se va a ir imprimiendo y el array. Entonces, como yo quiero imprimir una tecnología, o sea, un elemento por cada una de estas tecnologías, voy a poner tecnología in tecnologías. Es necesario que pongan el in. Entonces, voy a estar recorriendo cada una, necesito mostrar una para cada párrafo, primero HTML, después CSS y demás, en el array tecnologías. Entonces acá dentro del párrafo vamos a poner las llaves y tecnologías. Tecnología, no tecnologías. Porque lo que queremos hacer es que se imprima un párrafo de cada elemento del array. Guardamos, ya guardé. Y como ven acá, todo esto es un párrafo. Cada uno es un párrafo. Esa es una forma de recorrerlo. Después, vamos a hacerlo con una lista. Una lista ordenada, lo mismo. Creamos un list y vamos a ponerle el before y a decirle que imprima el elemento, para que quede más claro, sin tecnologías. Y acá adentro tenemos que pasar el elemento. Entonces, por cada elemento dentro de este array se nos va a imprimir una lista dentro de un ítem dentro de una lista ordenada. Entonces van a estar numerados 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos esa forma. Si quieren recorrer un array, ¿alguien quiere decir algo? Sí, si quisiéramos hacer un link tipo de A, ¿también se podría hacer eso con toda la lista? Sí, sí se puede. Puedes utilizarlo dentro de la etiqueta que vos quieras. No, no hay problema. Ah, bueno, gracias. Bueno, después vamos a seguir. Tenemos los métodos. Los métodos es otro objeto
dentro de lo que son las propiedades de la instancia view, que nos va a permitir, es donde vamos a guardar las funciones, ¿sí? Es importante que mantengan esta estructura, que si bien puede tener otro orden, lo ideal es siempre, primero, conectar al elemento DOM con view, después poner las variables con las que vamos a trabajar y después los métodos. Entonces van a poner methods, dos puntos y abrir el objeto. Acá adentro van a ir todas nuestras funciones. Lo voy a escribir acá. Entonces, methods lo que hace es recibir esas funciones. Es importante que no usen funciones flechas acá. Usen las funciones declarativas o las otras, pero no usen funciones flechas porque nosotros acá estamos trabajando con el objeto. Nosotros las funciones van a hacer referencia a variables que tengamos dentro de este objeto, no variables de afuera ni demás. Las funciones flechas hacen referencia al objeto window, que ya lo habíamos estado viendo, que es el que tiene a todo, básicamente. Entonces no es útil, puede tirar errores si utilizan funciones flechas, así que traten de utilizar anónimas o declarativas y demás, pero no usen funciones flechas. Entonces, acá, ahora lo que entra en las funciones es el this. Nosotros no habíamos visto esto, pero igual es bastante fácil. This es una palabra reservada que hace referencia al objeto con el que estamos trabajando, en este caso el objeto view. Entonces, todas las funciones que vayan acá van a estar relacionadas con estas variables. Entonces, cuando nosotros llamemos a una de estas variables, tenemos que utilizar la palabra reservada this, punto, y el nombre de la propiedad. Así que es algo nuevo que surge, pero no es difícil, es una boludez, así que no hay problema. Bueno, vamos a armar un ejemplo, vamos a hacer un to-do list para que tengan. Entonces,
Bueno, después de 80 años, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí, profe. Mi computadora, no sé, necesita su espacio para funcionar bien. Normalmente cuando la prendo, la empiezo a usar recién a la media hora, para que no se tilde, pero bueno, no sé qué pasa, chicos. Necesito una computadora nueva. Bueno, de última, la clase que viene, no sé si prefieren arrancar un poco antes o quedarnos un poco más de tiempo. No sé, depende de ustedes. Yo puedo antes o después, es lo mismo. Bien, Yo- vamos a ver esto. Antes, bueno, entonces arrancamos, sí, a las 6:30, la clase que viene. Porque nada, de 20 minutos tardó en prender esto. Bueno, vamos a ver los métodos y vemos un ejemplo y la clase que viene arrancamos antes. Bueno, no sé en dónde me quedé porque encima yo seguía hablando, no me di cuenta que, no sé si ustedes me seguían escuchando, pero bueno, no, ¿no? Bueno, entonces en los métodos van a ir las funciones que vamos a agregar, ¿no? En este caso vamos a crear una nueva instancia de view para que vean cómo funciona, pero después ustedes pueden elegir si quieren seguir trabajando en el mismo o tener varias instancias para tener distintos contenedores con sus datos y sus métodos y demás. Entonces ahora podemos crearlo de esta forma, new view, en vez de guardarlo en una variable. Si quieren lo pueden hacer. Y acá vamos a llamar a... Profe, no sé si está soy mostrando yo, la... pero no estoy viendo la pantalla. Ah, no era así. Ahí Sí, la muestro. Hoy no es mi día, chicos. no pasa nada, profe. Cualquiera puede tener un día malo. Ahí se Y el está tiempo no ayuda mostrando. encima. No, está para estar viendo una serie. Bueno, vamos a enlazarlo con un nuevo elemento. Vamos a crear un formulario acá. Vamos a crear un div. Esto lo voy a guardar. Y acá adentro vamos a ponerle el ID. Vamos a poner form. Vamos a trabajar con un formulario. Y acá lo mismo. Entonces, no sé si habían llegado a escuchar, vamos a hacer un to-do list. Eso está bueno, después si quieren pasarlo a un nuevo archivo y hacer algo más copado con CSS, en pocas líneas les va a quedar algo más, un proyecto que pueden agregar al portfolio. Bueno, vamos a poner la propiedad data y vamos a agregar dos variables. Necesitamos guardar tareas en un array, vamos a hacer una lista de tareas y necesitamos crear una variable para cada nueva tarea. Entonces vamos a poner tareas juntos y lo vamos a dejar vacío porque esto van a ser los datos que se pasen por input y que la idea es que se vayan guardando en un arreglo. Y después una variable para las tareas nuevas, nueva tarea, para cada tarea que se incluye y también lo vamos a dejar vacío. Ahora viene methods, donde vamos a poner la función, en este caso una sola función, la función para ir guardando todas las cosas que se agreguen en este especie de formulario, aunque no sé por qué le puse formulario. Es un formulario, pero más que nada es un input para agregar tareas. Vamos a poner los... Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es crear un input. Vamos a poner type y vamos a poner un bmodel para que sea bidireccional. Y acá vamos a poner nueva tarea, porque nosotros queremos que nos muestren, tanto en la consola, en la parte de view, cuáles son estas nuevas tareas que se van incluyendo, que son las que se van a agregar al array.
Entonces, después vamos a poner un input para un botón que va a ser el que va a agregar esas tareas. Nosotros vamos a escribir una tarea y se tiene que agregar. Vamos a ponerle type submit y vamos a poner una clase de Bootstrap. Bueno, ahora vamos a hacer la lista, puede ser una lista ordenada o una lista desordenada, que va a ser la que incluya estas, que va a incluir las tareas que nosotros vamos a enviar acá. Vamos a poner agregar mejor, vamos a poner value, agregar. Entonces la idea es que nosotros escribamos algo y acá se genere una lista. Por defecto, un botón o un input que tenga un type submit, lo que hace es recargar la página. Nosotros vamos a tener que parar eso porque Vue es reactivo, entonces la idea es que lo agregue automáticamente y que no tenga que recargar la página y no tengamos que hacer eso de que tenga que cargar todos los nodos y demás, entonces necesitamos hacer algo con eso. Bueno, acá vamos a agregar nuestra función que se va a llamar guardar tarea. Y lo que tenemos que hacer, como dije, es utilizar la palabra reservada this para hacer referencia a las variables que tenemos, en este caso, en esta instancia de Vue. Entonces vamos a llamar primero a tareas, this.tareas, y ahora vamos a utilizar un método que ya vimos, que es push. Push lo que hace es agregar elementos al final del array. Nosotros necesitamos que cada nueva tarea se agregue al final del array. Entonces vamos a utilizar el método push para que, si bien al principio obviamente no importa dónde lo agregue, pero después a medida que el usuario va agregando tareas, se tiene que agregar siempre al final, no al principio. Entonces vamos a utilizar .push y como parámetro tenemos que llamar a nueva tarea. Entonces acá de vuelta this.nueva tarea. Entonces esa es la forma que tienen que utilizar. Los voy a poner acá. Bien. Entonces con this accedemos a estas variables que declaramos en el objeto data. Bueno, vamos a guardar y ahora volvemos acá al HTML. Lo que tenemos que resolver es el problema este de que el botón no me recargue la página. ¿Cómo se soluciona eso? Tenemos el evento que vamos a poner acá. ¿Dónde está? En el form vamos a poner beyond, b2.on, que lo que hace es un evento, ¿no? Beyond, ahora después vamos a ver, la clase que viene vamos a ver ejemplos, que actúa como un add event listener, que lo que va a hacer es escuchar un evento, el evento que viene después de los dos puntos. Perdón, esto es beyond, 2 puntos. Después de los puntos va a venir el evento. Nosotros necesitamos que el submit no nos recargue la página, entonces vamos a poner beyond, 2 puntos, submit.prevent. Que lo que va a hacer, esto, submit.prevent, es que no se recargue la página, básicamente. Lo que hacíamos con un prevent default en vanilla, digamos, acá lo hacemos con esto. Entonces, esto lo vamos a igualar a guardar tarea, a la función guardar tarea. Acá no ponen esto, no es necesario, porque nosotros necesitamos que primero se escuche el evento, no que se ejecute. Entonces lo ponemos de esa forma. Bueno, ya tenemos el evento, ya tenemos que se escucha el evento y se para que se ejecute esta función, que lo que hace es agregar las tareas en el arreglo. Después tenemos los dos inputs con un bmodel para que sea bidireccional. Tenemos el submit y ahora nos falta la lista. La lista la vamos a poner acá abajo. Vamos a hacer una lista desordenada, pueden hacer cualquiera. Y
ahora necesitamos recorrerla para que se vaya mostrando y se vayan imprimiendo los datos en la lista. Entonces, dentro del list vamos a utilizar un for, un before. Acá vamos a pasar, vamos a decirle que se imprima una tarea y tareas. O sea, un elemento por cada una de las tareas que va escribiendo el usuario. Y acá adentro tenemos que pasar la variable tareas, el array. Guardamos y lo que podemos hacer para ir viendo sin necesidad de ir a la consola es acá, vamos a ponerlo por fuera, poner cualquier etiqueta P o la que ustedes quieran y poner entre llaves y con el signo pesos, data. Entonces nos va a mostrar las variables en tiempo real. En eso y lo que estamos llamando es al objeto data, que nos va a mostrar las propiedades y demás. Y se va a ir actualizando en tiempo real. Guardamos. Puede ser que te falte la coma antes de método. Sí, gracias. Guardamos y Por eso se colgó la compu. puede ser, culpa de Vue. Nos falta. ¿Qué vas a ver? Hay un error, a ver. En la línea 12. Acá no, acá también. Siempre me olvido esta coma. Form View no lo encuentra. Acá me saltó el selector. No, hoy no. Ahí está, bueno. Ya no tiene que haber más errores. Ahí está. Bueno, entonces ven acá con el símbolo pesos y data nos muestra esto, nos muestra el arreglo y nos muestra el string que se tiene que completar con cada tarea que se agregue. Entonces, no sé, ponemos dormir acá y como ven la nueva tarea es dormir. Si nosotros tocamos agregar, se agrega el arreglo y se agrega al list. Si vamos a view, acá ven que se me genera otro root porque estoy trabajando con un nuevo componente, con un nuevo view, digamos. Y si tocamos acá, tenemos la nueva tarea que puse que es dormir y en el arreglo que la primera posición es esta. Después, cada cosa que yo ponga se va a ir agregando en el arreglo y como ven se va a ir imprimiendo. Ahora, lo que pasa es que esto, ven, la idea es que esto se borre, porque si vamos a agregar una lista, no necesitamos que esto quede ahí porque no sirve. Entonces, para borrar eso lo que tenemos que hacer es volver a llamar a la tarea y darle un valor null o comillas y nada, como está acá. Entonces vamos a poner this.nueva tarea igual a comillas vacías o pueden poner null como ustedes quieran. Entonces, ahora se va a borrar eso. Si yo pongo acá dormir, cuando aprieto enter, ven, acá se borra. Para eso funciona, digamos. Acá no está funcionando. Ahí está. Había puesto tareas y no tarea. Tenía que poner el elemento y ahí se está imprimiendo por cada tarea que yo agregue, se está imprimiendo un lid dentro de una lista desordenada y se va generando en este arreglo. Entonces, esto lo pueden borrar, lo voy a comentar porque no hace falta tenerlo, pero si quieren ver sin necesidad de ir a la consola o si no tienen las tools de Vue, lo hacen de esta forma, es lo mismo. Entonces, de esa forma tenemos una lista de tareas con Vue, que es un código re corto, es una función sola y nada, es mucho más simple que hacerlo con JavaScript. Si quieren ahora lo hacemos con Vanilla para que vean la diferencia. Entonces tienen esa opción y está bueno, esto lo pueden sacar aparte y, no sé, hacer algo más copado y ya tienen un proyecto que es nada, re pocas líneas de código y es una lista de tareas. Pueden agregarle clases de Bootstrap para ir eliminándolas, que ni siquiera van a tener que tocar JavaScript, para borrarlas o más para agregarlas, no sé, como ustedes quieran.
Después, podríamos hacer esto mismo con JavaScript Vanilla, vamos a hacerlo. JavaScript Vanilla sin nada, digamos, puro. Vamos a comentar esto. Me lo va a tomar, así que lo voy a cortar. Después lo agrego. Y esto lo voy a comentar. Entonces, si nosotros lo quisiéramos hacer solo, vamos a crear un div y vamos a crear un form. Y acá adentro vamos a crear los dos inputs, el input type text y un input submit. Y acá abajo, después del formulario, vamos a poner la lista para que se vaya agregando. Vamos a poner solo un ul para ver cómo añadir elementos dentro de un elemento ya creado. Entonces, vamos a ir acá al main y lo primero que tenemos que hacer, como ya veníamos haciendo antes, es llamar a todos estos elementos. Los tenemos que llamar en JavaScript y lo hacemos con query selector y los guardamos en una variable. Lo primero que vamos a hacer es llamar al formulario, let formulario igual a document query selector. Y acá ponemos el form. Después tenemos que llamar a la lista, let ul. Después al input. Y después tenemos que hacer un arreglo, como hicimos antes, para las tareas. Entonces vamos a ponerle tareas igual a un array vacío. Bien, ahora ya llamamos a todos nuestros elementos. Acá, como tengo varios inputs, vamos a ponerle una clase, porque si no me va a llamar a los otros, al primero que encuentre. Vamos a poner una clase y acá le ponemos un punto. Y listo. Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es llamar al formulario, ¿sí? Porque vamos a trabajar con esto. Vamos a llamar a la variable formulario que guardamos ese elemento. Y ahora vamos a utilizar un evento que todavía no vimos, que no vimos y que, bueno, lo vamos a ver ahora, que es onSubmit. Que lo que hace es, onSubmit lo que se encarga de ejecutar el código al realizar el envío del formulario. Voy a poner acá. El submit. Entonces, esto lo vamos a igualar a una función, porque es un evento. Y acá adentro, lo primero que tenemos que hacer es detener el submit, que es eso que pasa de que cuando tocamos recarga la página. Entonces vamos a llamar al evento.prevent default y con eso detenemos el submit. Lo voy a poner acá. Después, vamos a usar push, como habíamos hecho acá, porque tenemos que agregarlo al final del array, y lo hacemos llamando al arreglo, a tareas.push, y como parámetro tenemos que pasarle el valor que se va a ingresar en el input. Entonces llamamos a input, que acá lo guardamos en esta variable, input.value, y con eso estamos escuchando, digamos, qué es lo que se introduce, lo que se ingresa en ese value. Después, tenemos que crear una nueva variable porque acá nosotros creamos un null, pero nos falta el li, nos falta que la array se imprima para cada ítem dentro de esta lista. Entonces vamos a crear la variable li y vamos a crear, para crear un elemento,
no lo habíamos visto cuando vimos DOM, usamos document.create element, y acá adentro pasamos el elemento que queremos crear, que es una lista. Ahora, esa lista nosotros, voy a poner entonces, nosotros ahora creamos el elemento li, pero nosotros tenemos que agregarlo dentro de un null. Nosotros, si se crea, pero no sabe que nosotros queremos meterlo dentro de una lista desordenada. Entonces, para poner un elemento dentro de otro, tenemos que usar append child. Vamos a llamar a ul.append child. Creo que en el PowerPoint de DOM están estas cosas, si no me equivoco. Y acá vamos a poner el elemento que queremos que se meta, digamos, en la lista. Voy a poner acá. Nodo ul. Ahí está. Y por último, bueno, no, ahí ya debería funcionar. No. A ver, ¿qué nos está faltando? Vamos a ul, type submit. Nos falta, tenemos que limpiar el valor, va igual, no sé por qué. Vamos a poner input value igual a null, que es básicamente lo mismo que hicimos acá. Podríamos ponerlo vacío, podríamos ponerlo con null, es lo mismo. Y algo nos está faltando. Vamos a llamar a tareas. Lo está leyendo, pero no lo está mostrando. ¿Ven? Yo lo que agrego, me lo está leyendo y me lo está incorporando en el array, pero no me lo está mostrando, que no sé por qué. A ver. ¿Qué tareas push? Claro, creo que muestra el elemento, lo agrega, digamos, por eso aparecen los puntitos abajo, pero le faltaría el nombre que vos le pones. Claro, sí. Claro, me faltaría poner el inner HTML. Entonces, sería Claro. como, para que quede ordenado, vamos a ponerlo acá. Entonces, vamos a llamar a li, acá, de la variable li.innerHTML, y le tenemos que dar el valor del input.value. Y ahí debería funcionar. Esta. Y ahí me va mostrando y tienen lo mismo, dormir, comer, etcétera. Tienen una lista con JavaScript Vanilla. Como ven, es mucho más fácil hacerlo con Vue. Son muchas menos líneas de código, no tienen que llamar a ningún elemento porque ya lo llaman acá. Y para mí es mucho más sencillo que hacerlo de la otra forma. Así que nada, igual el que no quiera aprender Vue, no hay problema. La realidad es que lo ideal es siempre aprender un framework cuando ya tenés un conocimiento sólido de un lenguaje. Porque si ustedes la tienen clara en JavaScript, no hace falta que pueden aprender cualquier framework. Va a ser de forma fácil cualquiera. Pero nada, si no tienen ganas de usar tanto JavaScript y de meterse más en frameworks o librerías, también pueden hacerlo con conocimientos básicos. Pero no es lo recomendable. Bueno, ahora les voy a pasar, ahora subo el código a la carpeta del Drive, así lo tienen, y nada, el viernes, entonces arrancamos a las 6:30, si alguno no puede, no hay problema.
Así que nada, chicos, nos vemos el viernes. Dale, una consulta. Cuando hablas de Vanilla, ¿es otro framework? No, es JavaScript puro, sin ningún Ah, está framework bien, ni librería. está bien. Me había quedado en eso. Perdón. Gracias. Buen fin de. Aileen, hola. Aileen, una Hola. consulta. ¿Dónde puedo buscar data sobre esto que mencionaste de dinámico en vez de estático para JavaScript? ¿Data de qué tipo me decís? Esto de dinámico, ¿serían elementos dinámicos o cuál es el concepto de lo de dinámico? Nosotros hasta ahora estuvimos viendo, hasta ahora no, con HTML y CSS vemos cosas estáticas, que son cosas que son fijas, ¿no? Nosotros las declaramos en el código y si bien con CSS hay cosas que podemos hacer dinámicas con un hover y demás, hover o esas pseudo clases, Sí, que tienen interacción con el usuario, pero igualmente son estáticos. JavaScript lo que hace es agregar dinamismo porque escucha, está atento al DOM, y entonces sabe cuando el usuario está interactuando con la página. Eso es lo que da dinamismo. Entonces la diferencia que vimos en ese caso de hacer un enlace dinámico es que el HTML no hay que modificarlo y que eso vos cambiándolo ya sea acá o teniéndolo en una base de datos es dinámico porque ese dato, con solo cambiarlo acá adentro, en esto o en un JSON, cuando veamos eso, o en una base de datos, no necesitas tocar nada de lo estático que es el HTML. Pero nada, buscar dinamismo, no sé, es solamente ese concepto, no hay otra cosa, digamos. ah, ok. Bueno, busco así como Claro, dinamismo JavaScript o algo así. claro, sí, sí, no sé si vas a encontrar tanta información, pero es lo único que lo diferencia, lo que diferencia JavaScript de HTML, que JavaScript puede conectar, bueno, tiene una interacción con el usuario. Vos todo lo que haces en una página, el DOM lo está escuchando. Ya muevo este mouse y por detrás están pasando un montón de eventos, como vimos la otra vez. Tal Eso cual. es dinámico. Entonces, vos con ese link que en este caso que tenemos acá, esto es dinámico y podemos utilizar cualquier cosa que nos dé el DOM, cualquier evento y demás, que no podríamos hacerlo si lo ponemos en un href. Esa es Bien, la diferencia. bien, bueno. Genial. Bueno, hasta el viernes, si alguno tiene Hasta alguna luego. duda más. Hasta el viernes. Bye. Chao, chao, nos vemos.